Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en que tú nos puedas ver. Seas bienvenido a este curso que estamos dando acerca del Evangelio según San Marcos. En esta ocasión hemos de ver Jesús usa su poder. Te invitamos a que te veas toda la serie. Es importante conocer a Jesucristo. Y a través de los Evangelios es como lo conocemos a Él. En esta ocasión vamos a ver del 4:35 al 5:43. Sean bienvenidos. Bien, vamos a ver la primera diapositiva, en la cual vemos nuestra primera parte, en lo que vamos a ver, Marcos 4:35 al 5:43, y este es el versículo más importante. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Esto está en Marcos 5:36. Y esta da entrada a nuestro estudio de hoy, y que está dividido en estas 4 partes. Jesús controla la tempestad, Jesús expulsa a los demonios, Jesús premia la fe y Jesús vencedor de la muerte. Y esto está basado en los capítulos 4 y 5 de Marcos. Y bueno, geográficamente esto está del otro lado del Jordán, del otro lado del mar de Galilea. Vamos a entrar ya en materia. Estos eventos son de este lado. Bien, vamos a ver la verdad central. Siendo el mismo Dios creador todopoderoso, Jesús confirmó su poder sobre la naturaleza, la enfermedad, los demonios y la muerte. No hay nada que se resista a su voluntad. Bien, vamos a ver las metas de aprendizaje. ¿Qué vamos a aprender en esta clase? Vamos a aprender 2 cosas. Vamos a obtener el conocimiento del desafío de Jesús a las instituciones legalistas, poniendo por encima de ellas la necesidad del hombre. Es más importante el hombre que las instituciones del hombre. En segundo lugar, vamos a obtener una actitud de valorarse a sí mismo y a los demás de acuerdo con el criterio de Jesús. No lo que dice la psicología, no lo que dice la opinión de los demás, sino lo que dice Dios. Eso es lo más importante. Vamos entonces a ver este bosquejo de estudio que está dividido en 4 partes. Jesús controla la naturaleza, Jesús expulsa a los demonios, Jesús premia la fe y Jesús vencedor de la muerte. Bien, vamos a ya entrar directamente en materia. La primera parte. Jesús controla la naturaleza. Esto está en Marcos 4:35 al 41. Bien, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado, y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca. Y habían también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento, echando las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado de que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y al mar, y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor, y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Bueno, vamos a analizar el texto bíblico. Y el mar de Galilea, porque bueno, vamos a entrar en contexto, vamos a tener un poco de contexto. Es un lago interior. Es la parte azul, no la más pequeñita, sino la segunda más pequeñita, más o menos en la mitad superior del mapa que tenemos a nuestra izquierda. Bueno, no sé si a su derecha esté. Ese es el mar de Galilea. En el Antiguo Testamento se llama Cineret. Eso está en Números 34:11 y Josué 12:13. Es el nombre derivado de la raíz hebrea quinor, arpa, porque a los judíos antiguos les parecía que el lago tenía forma de arpa, aunque pues no es exactamente así. Bueno, en el Nuevo Testamento se le dice mar de Galilea, en Mateo 4:18, 15:29, en Juan 6:1, etc. Aunque también se le llama lago de Genesaret, como en Lucas 5:1, y mar de Tiberias, esto está en Juan 6:1, 21 y 1. Bien, el mar de Galilea tiene 21 kilómetros de largo,
de norte a sur, o sea, en su eje más largo, y una anchura que varía entre 6 en su parte más estrecha a 12 kilómetros en su parte más ancha. Yace a 208 metros bajo el nivel del mar y su profundidad llega a 48 metros, debido a que el río Jordán fluye de norte a sur a través del lago. El agua de este lago es dulce y no salada como la del Mar Muerto. Todas las sales recogidas por todo el transcurso del río Jordán se quedan ahí en el mar salado, y es por eso que la concentración es tan fuerte de sal en el Mar Muerto. Al mar de Galilea lo circundan colinas y algunos despeñaderos, como dice Marcos 5:13, excepto donde el Jordán desemboca y donde vuelve a salir. Alrededor también hay llanuras, y debido a toda esta configuración del terreno colindante se producen vendavales repentinos que descienden sobre el lago. Es una depresión, como hemos visto, está a 208 metros debajo del nivel del mar, y los vientos pueden llegar a ser muy fuertes, aunque no tienen la misma potencia que el mar abierto. Pero sin embargo, la tempestad que estábamos hablando hace un momento espantó a estos hombres acostumbrados a estar en el mar. Hombres que toda su vida estaban en el mar y que del mar vivían, y los espantó. Y tenían miedo de muerte. Bueno, estas son algunas imágenes actuales del mar de Galilea. Y bueno, algunas representaciones. Vamos a ver ahora Jesús controla la naturaleza. ¿Cuán común eran las tempestades en el mar de Galilea? Pues no eran muy comunes, pero sí era posible. ¿Y qué características tenían? No eran tan fuertes como en el mar abierto. Sin embargo, tenían una fuerte, el más fuerte componente no es el de las mareas, sino el del aire, que llega a ser bastante importante, bastante fuerte. Bueno, ¿qué implica el que el Señor Jesús sometiera la tempestad? Pues que Él es el Señor de toda la naturaleza. Él es el dueño de toda la naturaleza, y por tanto le puede dar órdenes a la naturaleza, y la naturaleza tiene que obedecerle. Aunque no es un ente vivo, estas fuerzas de la naturaleza obedecen al Hijo de Dios. ¿Qué les quería mostrar Jesús cuando les dijo: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Por qué tienen miedo? Les estaba mostrando que no tenían fe. ¿Por qué? Porque la fe justamente es una muestra, el temor es una muestra de falta de fe. Y cuando tenemos fe, justamente no tenemos temor. Porque aquel que teme a Dios no le teme a los hombres, y menos a las fuerzas de la naturaleza. Si nosotros le tenemos miedo a las fuerzas de la naturaleza, es que no tememos a Dios. Él no es lo más importante para nosotros. Y esto fue lo que les mostró. ¿Cómo estaba él? Estaba dormido, en santa paz. Y ellos estaban temiendo por su vida. Así estaban. Nosotros podemos dormir en medio de la tempestad. Nosotros podemos poner nuestra fe, nuestra vida misma en las manos de Jesucristo, como hicieron ellos. Es algo que tenemos que considerar. ¿Qué aplicación tiene el poder de Jesús hoy en día? Es exactamente el mismo Dios. Si fuera necesario, también podríamos decir a las tempestades que callen y enmudezcan. Pero esto tiene que estar justamente en el centro de la voluntad de Dios. Y esto es la parte relevante. ¿Qué tanto estamos sujetos a la voluntad de Dios? Que podamos decir: estoy en el centro de la voluntad y por eso puedo hacer estas cosas. Así como decía Elías Tisbita, que por tu orden he hecho estas cosas, dijo cuando hizo descender fuego del cielo. Bien, vamos al siguiente evento, que es Jesús expulsa a los demonios, justamente todavía en la ribera derecha del mar de Galilea. Esto está en Marcos 5, del 1 al 20. Bien, Jesús expulsa a los demonios. Marcos 5, del 1 al 20. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros. Y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho
que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero. Y en el mar se ahogaron, y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven que el que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo, y le contaron los que lo habían visto cómo le habían acontecido al que había tenido el demonio y los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase entrar con él, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue, y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Esto es Marcos 5, del 1 al 20. Bien, vamos a analizar el texto. ¿Qué atormentaba a este hombre? Una legión de demonios. No sé exactamente cuántos demonios eran, pero por lo menos eran 2000. Porque si hubiese un solo demonio en cada animal, hubieran sido por lo menos 2000. ¿Qué afecto tenía los demonios sobre su vida? Le habían destruido por completo la vida. ¿Qué hacía? Andaba desnudo. Vivía en los sepulcros. Vivía en donde estaban los muertos, en las cuevas donde se sepultaban a los cadáveres. Ahí vivía. Vivía solo, sin conciencia, atormentado. Daba voces todo el tiempo. Se hería con piedras, es lo que describe aquí la Escritura. Y Jesús tuvo misericordia de él. Fíjense, ¿qué reconocían los demonios? Reconocieron a Jesús inmediatamente. Los vio, le vieron de lejos y se acercó corriendo y se arrodilló. ¿Por qué se arrodilló? Simplemente porque Jesús es Dios. Y estos demonios le reconocieron. ¿Por qué pedían los demonios que no los enviara fuera de aquella región? Bueno, no sé si ustedes sepan, pero los espíritus inmundos están organizados por zonas geográficas. Así como las naciones tienen sus zonas geográficas, los demonios tienen sus principados, sus dominios, sus potestades organizadas de estas formas, y sobre algunas potencias que utilizan como pecados específicos, etc. Bueno, ese es otro asunto. Pero ¿por qué no les pedían que se fueran de aquella región? Porque ellos tenían poder sobre las personas en esa región. No sé por qué razón, no se nos aclara en la Escritura, pero tenían la capacidad de estar en esa situación, en esta región del otro lado del mar de Galilea. ¿A dónde envió Jesús a los demonios? Los envió a los puercos. Para los judíos, los puercos son inmundos, porque vemos en Levítico que para que un animal fuese un animal limpio y que se pudiese comer, tenía que tener dos características. Tenía que rumiar, como lo hacen las vacas, y tener la pezuña hendida. Los puercos tienen la pezuña hendida, ustedes han visto sus manitas, tienen partida su pezuña en dos, pero no rumian, sino que deglutan todo lo que comen, no lo regurgitan. Así que son animales inmundos, y los que se dedican a cuidarlos no son judíos. Vemos por la parábola del hijo pródigo que es un trabajo no para judíos, sino para extranjeros o para personas de otra nacionalidad. Estaban del otro lado del Jordán, es decir, que no eran judíos los que estaban cuidando estos animales. Así es que, como animales inmundos, se les mandó a estar en los puercos. ¿Qué evidencian los cerdos acerca de aquella región? Pues lo que les estoy comentando, que no era una zona judía. Bien, vamos a lo siguiente. ¿Por qué tuvieron miedo los habitantes cuando vieron al hombre sentado y tranquilo? Pues porque no lo podían controlar. Lo habían atado, lo habían amarrado, lo habían encadenado y desmenuzaba con sus manos. No tenía otra cosa, estaba desnudo. Los grillos, y rompía las cadenas. Así que ya tenían contemplado cómo tratar con él, alejándose.
Pero ahora que lo habían visto, el milagro evidente de que Jesucristo lo tenía en su juicio, ya cubierto, hablando con él, tuvieron miedo. ¿Qué poderes son estos que pudieron sujetar a este poder tan grande que estaba entre nosotros? ¿Y qué decisión tomaron? Tomaron la decisión de pedirle que se fuera de sus contornos. No sabían cómo manejarlo. Al endemoniado gadareno, a este hombre, ya sabían cómo manejarlo, manteniéndose alejados de él, que él estaba en los sepulcros. ¿Qué paralelo hay entre esta historia y lo que quiere hacer Jesús en las vidas de hoy? Literalmente, quiere liberarnos. Jesucristo vino, dice Isaías, que vino a dar libertad a los cautivos. Y yo creo que no hay una persona más cautiva que la que está dominada por demonios. Pero no significa que sean los únicos cautivos. Hay otros que están cautivos del pecado. Hay otros que están cautivos de la ambición. Hay otros que están cautivos de cualquier cosa que pongan en el lugar de Dios. Y hoy el Señor Jesucristo quiere liberarte. Tú puedes ser libre el día de hoy, pidiéndoselo a Jesucristo. Bueno, vamos al siguiente evento, que es Jesús premia la fe. Esto ya cruzando el mar de Galilea. Capernaum. Capernaum es una ciudad ya judía, está del lado judío del mar de Galilea. En hebreo es pueblo de Nahum. Ciudad importante en el misterio de Jesús, ubicada en la costa noroeste del mar de Galilea. El Antiguo Testamento no menciona Capernaum y cuando podemos saber de esta ciudad depende de los evangelios. Tal parece que en tiempo de Jesús Capernaum fue un centro de gran importancia. Luego decayó y desapareció de la historia. Jesús rechazaba en Nazaret, hijo de Capernaum, la sede de sus actividades. Como vemos en Mateo 4:13, Juan 2:12. La ciudad fue famosa por su sinagoga, que todavía existe en las ruinas, de Marcos 1:21 y Lucas 7:5, y es el único lugar en el que se afirma que Jesús tenía allí su casa, en Marcos 2:1 y 9:33, o que era su ciudad, Mateo 9:11. Se acepta que en el lugar de Pedro y Andrés estaba ahí, Mateo 8:14, Marcos 1:29 y Lucas 4:38. Esto en cuanto a Capernaum. Y Capernaum fue escenario de muchos incidentes en la vida de Jesús. En su sinagoga sanó a una persona que tenía un espíritu inmundo, vemos en Marcos 1:21, en Lucas 4:31, y en sus cercanías sucedieron los hechos que llevaron a Jesús a pronunciar el sermón sobre el pan de vida, en Juan 6:16 al 59. En la ciudad había una aduana y un centro para el cobro de impuestos, como dice Mateo 9:9 y 17:24. Es muy probable que en esta ciudad hubo un destacamento de soldados romanos cuyo centurión edificó una sinagoga del pueblo. Aquí Jesús sanó a un siervo de este y más tarde al hijo de un oficial del rey. A pesar de este ministerio en su seno, Jesús incluye a Capernaum entre las ciudades impenitentes por su dureza y culpabilidad ante Dios, con Corazín, Betsaida, Tiberias, las que estaban del lado hacia arriba, hacia el noreste. Bien, vamos a ver ya el texto. Miren, aquí están las ruinas de la sinagoga de Capernaum que les estaba comentando hace un momento, que pues todavía están en pie. Jesús premia la fe. Marcos 5:21 al 34. Bien, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar, y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: Mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva, y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud y le apretaba. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Bendito sea nuestro Dios. Bien, luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿Quién me ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿Ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: Hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Esto está en Marcos 5, del 21 al 34. Bien, ¿por qué estaba la mujer tan segura de que al tocar el manto del Señor quedaría sana? Bueno, a estas alturas ya Jesucristo había hecho varios milagros. Pero
la sangre era inmunda. Así que ella no quería ponerse enfrente de Jesucristo y desde luego le daba cierto pudor y cierta vergüenza estar enferma de esta manera. Así es que ella quería nada más recibir el milagro y que nadie se diese cuenta. Esa era la razón por la cual iba a tocarle. Ella ya sabía que iba a ser sana. Había visto sanidades de Jesucristo, sabía de ellas si no las había visto y estaba segura. ¿Cómo supo ella que había sido sanada? Lo sintió en el cuerpo. Ella se dio cuenta. Ella estaba acostumbrada a los síntomas, estaba acostumbrada a tener que continuamente limpiarse. Así es que sabía perfectamente que había sido, como dice la Escritura, secada la fuente de su dolor. ¿Cómo fue sanada? Inmediatamente. ¿Sana Jesús hoy? Claro que sí. Yo mismo fui sanado por Jesucristo. Así es que si alguien te dice que Jesucristo ya no sana, bueno, es que no le ha pedido que lo sane. Así es que atrévete a creerle. Si tú estás enfermo, pregúntale si te quiere sanar. Puede ser que como el ciego le preguntó a Jesús, ¿qué quieres que te haga? Y él dijo, pues que yo vea. Entonces, acércate y platica con él. ¿Qué le confirmó Jesús? Que era sana. Y que iba a permanecer sana. Bueno, vamos al último evento de nuestra clase de hoy, que está en Marcos 5:35 al 43. Jesús vencedor de la muerte. Marcos 5:35 al 43. Esto también es importante y lo vamos a analizar el texto. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, mas él echando fuera a todos tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Bien, aquí ¿qué pasó? No temas, cree solamente. Talita cumi. Bien, ¿a qué se refería Jesús con solo duerme? Bueno, entre la cultura judía, la muerte era asemejada o comparada con el sueño, porque creen en la resurrección. Bueno, algunas partes del judaísmo creen en la resurrección de los muertos, en el juicio de Dios. Así es que esto se puede entender por Eclesiastés que se refiere a la muerte, el sueño antes de dar cuentas a Dios. ¿Qué le mandó Jesús al padre de la niña? Que creyera. O sea, todo estaba en contra de su fe, pero le dijo, lo desafió a creer. Y hoy también Dios te desafía a ti a creer. ¿Estás dispuesto a creerle a Dios? ¿Qué reacción hubo entre los ahí presentes? Pues se espantaron. Bueno, primero, cuando llegó Jesús a decirles esto, lo primero que le dijeron es que no, estás loco, ¿no? Se burlaron de él. Pero cuando vieron la obra, se espantaron. ¿Qué demuestra el que Jesús resucitara a la niña? Bueno, en primer lugar, compasión. Yo creo que uno de los peores dolores que existen en el mundo es que muera un hijo. O sea, esto ni siquiera tiene nombre. O sea, un hijo que pierde a su papá es un huérfano. Pero ¿cómo se le llama a un padre que pierde a su hijo? No tiene nombre. Así es que tenía compasión de la mamá, del papá, que el papá fue a verlo. En segundo lugar, también quería demostrar que tiene poder sobre la muerte. Y también quería demostrar que Jesucristo nos puede resucitar, como nos ha prometido en el día postrero. ¿Cómo contrasta el mandato que le dio Jesús con el que le dio al hombre que había estado endemoniado? La orden, aunque también fue una orden, fue muy simple. Talita cumi. Levántate, niña, levántate. ¿Hay una diferencia? Pues claro que sí, porque no le estaba hablando a un demonio. Le estaba hablando a una niña de 12 años, ya mayorcita,
pero era una niña. Y el Señor Jesucristo siempre ha tenido la delicadeza de tratar a las personas como lo que son. A los hombres como hombres, a las mujeres como mujeres, a los niños como niños, a los ancianos como ancianos. He ahí la diferencia. Y vamos a ver algunas aplicaciones. Aunque importante y reveladora del poder de Jesús, las sanidades no declaran el mayor milagro de todos. El que la fe en Cristo redima del pecado y de la muerte a todo aquel que cree. Bueno, es que vamos a entender las cosas. El milagro es maravilloso, pero la niña volvió a morir. Sí. El endemoniado gadareno publicó en toda Decápolis que Dios le había liberado, pero también murió. Sin embargo, cuando alguien es salvo, aunque esté muerto, el mismo Señor Jesucristo lo dice enfrente de la tumba de Lázaro, vivirá. Jesús prohibió publicar la sanidad física, pero nunca la conversión. Bendito sea el Señor. Otra aplicación. El poder de Jesús sobre la enfermedad es otra confirmación de que en la vida eterna no habrá enfermedad, ni pecado, ni muerte. Él enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esto está en Apocalipsis 21:4. Y pues te agradecemos mucho que nos hayas permitido estar aquí contigo hasta este momento. Gracias por la paciencia. Te invitamos a que sigas toda la serie. Vamos a estarla publicando semana a semana. Normalmente subimos 2 videos por semana. Así es que por favor, compártelos, véelos, suscríbete, dales like, síguenos en todas nuestras redes sociales. Te agradecemos mucho tus oraciones y tus apoyos económicos. Dios te bendiga muchísimo.